Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Practicantes de Justicia para Santidad en Dios. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al sumo sacerdote, gran pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo. Amados, así como por la desobediencia los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia los muchos serán constituidos justos. Escúchalo bien. La obediencia a Dios, a sus mandamientos, a su ley, a su palabra, nos hace justos. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 6, del verso 16 al 19 y 22. Si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aún erais esclavos del pecado, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria sea al Señor. Escucha con atención lo que Dios nos habla aquí a través del apóstol Pablo. Dice aquí muy claro, y es lo que debemos tener presente siempre en nuestras mentes. Dice el Señor: si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sois sometidos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte, o sea de las pasiones, de los vicios, para destitución de la presencia de Dios, que eso es lo que quiere decir muerte, porque el pecado hace división entre Dios y el pecador. O sea, de la obediencia para justicia. Mira, la obediencia a Dios nos lleva a ser personas justas. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Mira, aquí dice muy claro la palabra que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, de alguna manera Dios nos dio su gracia y obedecimos la doctrina, la doctrina del Señor. Y esa obediencia a la doctrina, ¿qué procuró en nosotros? Dice aquí la libertad del pecado. Mira, para todo pecador en el mundo, si obedece a Dios, esa obediencia lo liberta de la esclavitud del pecado y lo hace siervo de la justicia. Mira qué bueno es.
Así como para iniquidad, dice el apóstol Pablo, presentasteis vuestros miembros para maldad e injusticia, para servir a la inmundicia, a todo lo inmoral y a la iniquidad. Así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para santificación. Mira, hacer la justicia de Dios por sus mandamientos, por su palabra, nos santifica, escúchalo bien. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mira, en eso consiste la gracia del Señor. Libertarnos del pecado, y una vez libres de la opresión y de la esclavitud del pecado, podemos ser siervos del Señor para obrar su justicia. Entonces dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces concluimos que la obediencia de Dios por su palabra, que es justa, nos santifica, y esa santificación es la que nos da la vida eterna. Nos lleva a la perpetuidad junto con nuestro Salvador y Redentor. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, en el temor de Dios, perfeccionando la santidad. Mira, ahora Dios nos invita a través de los labios del apóstol Pablo a la carta a los Corintios, que como amados de su reino, nos limpiemos de toda contaminación de carne. Cuando Dios dice que nos limpiemos, es desechar lo que ha perjudicado nuestras vidas. Y nada mejor que limpiarnos con la palabra del Señor. La palabra del Señor nos limpia, nos purifica de todo aquello que nos ha perjudicado en nuestra vana manera de vivir. Y dice que nos limpiemos de toda contaminación. ¿Cuál es la contaminación? La inmundicia de la carne, en los malos deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Además, no solamente de la carne, dice, y de espíritu. Tenemos que limpiar nuestros espíritus de mala conciencia. Nosotros sabemos perfectamente que la conciencia nos avisa cuando estamos obrando mal. Ahora tenemos que clamar por ese poder, por esa fortaleza y por ese dominio propio en el espíritu para tomar dominio sobre nuestras debilidades. Cada vez que la conciencia nos haga saber que estamos mal, no debemos de hacerlo. Debemos procurar lo contrario, el bien. Entonces, nos ayuda mucho el temor de Dios. Mira, yo ya he anunciado muchas veces que el temor de Dios nos aparta del mal. Y apartarnos del mal y obedecer a Dios, eso nos lleva a la rectitud. Y termina aquí como dice la palabra, el temor de Dios perfecciona la santidad. Mira. Y allí que Dios hable de Job como un hombre santo, que temeroso de Dios lo apartó del mal y lo hizo un varón recto y perfecto. El santo Job. Ahora te está brindando la gracia para ti y para mí, para que cada día en el temor de Dios perfeccionemos en nuestros espíritus la santidad. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Mira, tan claro como lo dice aquí el salmista.
todo es conforme a los pensamientos. Y si tú en tu mente tienes presente los mandamientos de Dios, pues eso vas a hablar y eso vas a hacer. Por eso el salmista dice aquí, hablará mi lengua los dichos del Señor. La manera en que nuestro Señor Jesucristo se expresaba ante el mundo. Dice, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, no hay nada mejor para alcanzar esa santidad en Dios que hablemos los dichos del Señor conforme a sus mandamientos de justicia. Eso nos llena cada día de fortaleza, de poder y de dominio sobre el mal. Siempre hay que tener presentes los mandamientos, siempre hay que hablar en ellos. Y asimismo corregir nuestra casa, nuestra familia, que son los primeros invitados a la salvación junto con nosotros. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 21. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira qué tan importante. Dice aquí el mismo Señor Jesucristo, que el que practica la verdad, que es la ley del Señor, viene a la luz, viene a la claridad de las cosas, viene al entendimiento, viene a la razón. Mira, ¿con qué fin? Dice, para que sea manifiesto que las obras de esas personas son hechas en Dios. Mira qué hermoso. Qué hermoso es que digan de ti, que digan de mí, que nuestras obras son hechas en Dios. Por sus mandamientos, por su ley, por sus palabras. Que digan de nosotros que somos personas espirituales, en pleno uso de la razón y en la rectitud de los hechos. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos 74 y 75. Librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en justicia y en santidad delante de Él todos nuestros días. Mira, una vez el Señor nos haya alcanzado en su gracia, nos haya redimido, justificado y santificado, entonces Él nos libra de nuestros enemigos. ¿Quiénes son esos? De nuestros pecados, por los cuales nosotros éramos esclavos. Entonces dice la palabra ahora que sin temor del pecado le sirvamos a Dios en la justicia de sus mandamientos y en la santidad que nos da esa justicia delante de Él, porque Él es omnipresente. Él está viendo la honra que le estamos haciendo todos nuestros días. Mira, son todos nuestros días, toda nuestra vida, hasta alcanzar el día del arrebatamiento. Que el Señor te continúe bendiciendo. Amén, amén y amén.